Jesucristo es la piedra principal. Nosotros, su pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, sacada de las tinieblas a su luz admirable, para que podamos mostrar a otros la bondad de Dios. Somos ciudadanos del cielo, piedras vivas asignadas a la tierra para edificar la cultura de un rey glorioso. Es tiempo que descubramos lo que llevamos dentro y lo que podemos crear. La cultura del reino de Dios, primero en nuestros corazones y luego en el mundo. Amén. Dios les bendiga, iglesia. ¿Cómo están todos esta tarde? Estamos en el tercer episodio de nuestra serie Cultura del Reino. Visión es lo que hacemos. Cultura es quienes somos. Y sorpresivamente en la Biblia nunca se define la palabra iglesia. Más bien lo que la Biblia hace es que nos da una serie de metáforas para que vayamos entendiendo conceptualmente lo que es la iglesia. Y vimos la semana pasada que la metáfora principal, la que se repite una y otra vez en la Biblia, es la de una familia. Diga conmigo, somos una familia. Esto quizás aclara el interrogante que tenemos muchos cuando recién conocemos al Señor. ¿Por qué los de la iglesia siempre se hablan de hermano y de hermana? Bueno, porque somos una familia. Somos realmente una familia y Dios es nuestro Padre celestial. Romanos 8:29 dice: Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. En otras palabras, el ser parte de una familia no es opcional. Estemos hablando en términos biológicos o en términos espirituales. Pertenecer a una familia no es opcional. Ahora, nuestro nivel de participación en una familia, bueno, allí sí podemos nosotros optar participar o optar a aislarnos. Pero si vamos a ver la voluntad de Dios hecha en la tierra como en el cielo, tendremos que aceptar esta idea de que somos una familia como parte de nuestra cultura del reino. La semana pasada hablamos de algunas ideas que caracterizan a una iglesia como una familia. Hablamos de la adopción. Somos hermanos y hermanas en Cristo. En Cristo es clave porque es por medio de Jesús, por medio de lo que Él hizo, que ahora somos hermanos. Y cuando uno viene a Jesús, no empieza a ir a la iglesia como buen hábito, aunque sí lo es, pero lo hacemos porque es una expresión de nuestra nueva realidad en Cristo. Ahora somos parte de un cuerpo, ahora somos parte de una familia. ¿Está conmigo? La otra cosa que vimos es que la familia nos implica que debe de haber unidad en el cuerpo del Señor. Un cuerpo está conectado. Ninguno de nosotros nos cortaríamos un brazo o una nariz o una oreja deliberadamente, ¿verdad que no? Yo creo que la excepción es la cirugía plástica, ¿verdad? Pero aparte de eso, nadie lo haría. Dicen que estaba una señora en un servicio, como 50 años de edad, recibió una palabra profética y le dijeron: el Señor te dice que vas a vivir arriba de los 100 años de edad. Pues ella tomó la palabra y se fue al doctor y dijo: pues voy a vivir una vida muy larga. Así que se estiró aquí, se estiró allá, se metió aquí, se sacó acá, ¿sí? Se hizo todo, ¿no? Y entonces ella, saliendo del hospital días después, la atropella un carro y se muere. Llega al cielo y ahí está Pedro en las puertas del cielo y ella viene enojada y dice: Pedro, yo tengo algo de problemas con tu patrón. Y Pedro le dice: ¿por qué? Dice: pues él me envió una palabra que yo iba a vivir arriba de los 100 años de edad y mírame, aquí estoy. Y yo tomé esa palabra, incluso invertí mucho dinero y me hice de todo porque iba a vivir una larga vida. Y Pedro le dice: se me hace que ese era el problema. Quizás los ángeles ya no la reconocieron, ¿verdad? Pero al no ser una cirugía plástica, yo creo que nadie se corta un brazo, se corta una parte del cuerpo. De la misma manera, no podemos nosotros como familia en Cristo aislarnos
o cortar a otro o causar división en el cuerpo del Señor. El día de hoy vamos a seguir hablando de la iglesia en términos de familia, y una característica más de una familia es que una familia crece. Y ese es el tema de nosotros el día de hoy, el crecimiento. Diga conmigo, el crecimiento. Como iglesia debemos siempre procurar crecer. Dice el famoso autor y pastor Rick Warren: una iglesia que no quiere crecer está diciendo al mundo: puedes irte al infierno. En una manera muy literal, si nosotros no queremos crecer como iglesia, estamos condenando a mucha gente al infierno. ¿Sabe que en esta iglesia he tenido varias familias que vienen de pronto y dicen: pastor, ya no podemos pertenecer a Iglesia Vital? ¿Por qué, mis hermanos? Porque está creciendo demasiado. Nosotros cuando llegamos era una iglesia chiquita y todo el mundo se conocía, y queríamos seguir con ese espíritu de comunidad y que todo el mundo conozca quiénes somos, y ahora no conocemos al 90% de la gente que está. Y yo les tengo que decir a ellos: hermanos, pues por eso hay Casas Vital, para que usted se una a un grupo pequeño y haya un sentido de comunidad. Pero si no está dispuesto a ir a Casas Vital, pues nada más me queda decirles adiós, porque la iglesia ha sido comisionada a ganar almas. No podemos dejar de crecer con el fin de hacer confortable a los pocos que tienen tiempo aquí. Tenemos que siempre buscar oportunidades de crecer, porque de otra manera a los que no alcanzamos les estamos diciendo: puedes irte al infierno. Entonces es necesario que como iglesia crezcamos, pero usted sabe bien que hay un crecimiento saludable y hay un crecimiento no saludable. Hay una diferencia entre crecer y engordar, ¿sí o no? Engordar es crecimiento, pero no es crecimiento saludable. Entonces no podemos crecer nada más en número, tenemos que crecer internamente también. Tenemos que crecer en madurez espiritual. Entonces, para lograr un crecimiento saludable se tiene que manifestar de dos dobleces, y es lo que vamos a hablar el día de hoy. 2 puntos nada más para los que toman apuntes. Tenemos que vivir el evangelio y tenemos que predicar el evangelio. Dile que está a tu lado: vive el evangelio y predica el evangelio. Vamos a empezar con número 1. Vive el evangelio. ¿Sabía que nada afecta negativamente nuestra presentación del evangelio tanto como contradecir lo que predicamos con la manera en que vivimos? Cuando nosotros predicamos una cosa y vivimos otra cosa, eso nos hace perder credibilidad. Se ha dicho que hay 2 razones por qué mucha gente no va a la iglesia. Número 1, porque no conocen a un cristiano, y número 2, porque conocen a un cristiano. ¿Sí? ¿Sí la pescó? O sea, algunos no vienen porque nunca nadie los ha invitado. Otros no vienen porque alguien los invitó, pero se decepcionaron con los cristianos porque se predica una cosa y se vive otra. Yo creo que a todos nos ha pasado cuando invitamos a alguien a la iglesia y nos dicen: no, yo no quiero ir a la iglesia porque está la iglesia llena de puros hipócritas. Y usted y yo sabemos que lo dicen como forma de pretexto, pero también nos cala porque en lo profundo del corazón sabemos que en parte es verdad. Y que nos ha quedado a nosotros, los que queremos realmente honrar y servir a Dios genuinamente, nos ha quedado ese estigma que nos han dejado aquellos que pretenden ser una cosa pero viven de otra manera, o predican una cosa y practican otra cosa. Escuche bien, Pablo sabía que fundamentalmente una iglesia creciente se compone de cristianos crecientes. Y él habló a la iglesia de Tesalónica, primera de Tesalonicenses capítulo 3. Vamos a leer varios versículos allí. Pablo se tomó el tiempo de orar y de instruir a la iglesia en Tesalónica y a los cristianos que él conocía, y por la gracia del Señor la iglesia creció. Miren lo que dice: día y noche oramos con fervor por ustedes, pidiéndole a Dios que nos permita volver a verlos y completar lo que falte en su fe. Que Dios nuestro Padre y nuestro Señor Jesús nos lleven muy pronto a verlos a ustedes. Y luego mire esto: y que el Señor, ¿que quién? Que el Señor haga crecer y sobreabundar el amor que tienen unos por otros y por toda la gente, tanto como sobreabunda nuestro amor por ustedes. Aquí hay algo muy interesante. Nos dice la Biblia
que Pablo está orando por la santidad y el amor del pueblo. El versículo 13 dice que él como resultado fortalezca su corazón para que esté sin culpa y sea santo al estar ustedes delante de Dios nuestro Padre cuando nuestro Señor Jesús regrese con todo su pueblo santo. Amén. Pablo está hablando de dos cosas: tenemos que crecer en santidad y tenemos que crecer en amor. Pero note usted que no simplemente les dice sean santos o amen más. Él está orando al Señor para que sea Dios quien logre estas cosas. Él dice que el Señor haga esto en ustedes. En otras palabras, Pablo entiende que si vamos a vivir en santidad, que si vamos a vivir en amor, no va a ser meramente por nuestras fuerzas o nuestro empeño. Tiene que ser Dios la fuente, tiene que ser Dios el autor, la raíz de nuestra fe. Tiene que ser el impulso, tiene que ser su amor el que nos conmueve a amar. Tiene que ser su santidad el que nos reta a vivir vidas santas. Entonces, el fundamento es Cristo. Oró por ellos, sabiendo que Dios lo tendría que hacer, pero enseguida también les instruye y les da directivos de cómo lograrlos. Ese es el balance que tiene que encontrar el creyente. Reconocer que toda buena dádiva, todo don perfecto viene de lo alto. Lo bueno que somos o lo que logremos a alcanzar o ser es por la gracia y la misericordia del Señor. Sin embargo, se requiere también una rendición de nuestra voluntad para que Dios nos use y para que Dios se manifieste a favor de nuestras vidas. Entonces, nos da instrucción Pablo, versículos 1 al 3 del capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses. Dice: finalmente, amados hermanos, les rogamos en el nombre del Señor Jesús que vivan de una manera que le agrada a Dios, tal como les enseñamos. Ustedes ya viven de esta manera y los animamos a que lo sigan haciendo aún más. Diga conmigo, aún más. Pues recuerden lo que les enseñamos por la autoridad del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que sean santos, entonces aléjense de todo pecado sexual. Entonces aquí empieza en el capítulo 3 orando por el amor y la santidad entre los hermanos, y luego los instruye al amor y a la santidad. Y él dice: vivan vidas santas, y menciona específicamente la pureza sexual. No sé si era un problema que se manifestaba en la iglesia de los tesalonicenses, o simplemente está haciendo hincapié de que gran parte de nuestra santidad depende de nuestra pureza sexual. Es decir, si dominamos el cuerpo en esa área, podremos dominar otras áreas también. Ahora, a muchos nos asusta la palabra santidad, porque pensamos que santidad equivale a perfección. Y la palabra santidad en verdad significa separación. Tenemos que vivir separados del mundo. Nadie es perfecto, imposible que un ser humano viva una vida perfecta, pero no se mortifique. Ya hay uno que vivió la vida perfecta por nosotros, ese es Jesús. Y Él fue a la cruz del Calvario y pagó por nuestras imperfecciones y pagó por nuestros pecados. Ahora nosotros somos salvos por los méritos de Él y no por méritos nuestros. Sin embargo, tenemos nosotros que entender que como igual no se puede ganar la salvación por nuestras obras, pero como el cielo nos ganó a nosotros, ahora nosotros practicamos las buenas obras. Por eso Pablo instruye al pueblo a las buenas obras, a la santidad, al amor. Y luego mire lo que es más, dice el versículo 8: por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas no desobedece enseñanzas humanas, sino que rechaza ¿a quién? A Dios, quien les da el Espíritu. Aquí Pablo está claramente declarando que la ausencia de la santidad equivale al rechazo de Dios y de su Espíritu. Hermanos, cuando la gente hable de iglesia vital, no puede hablar de una iglesia donde cada quien vive a su antojo y a su manera. Que se hable de una iglesia que se esmera, que se esfuerza por vivir en santidad, por honrar a Dios, por agradar su nombre, por conocer su palabra y vivir de acuerdo a sus preceptos. Que esto sea la característica que nos distingue como iglesia. Es cierto que predicamos la gracia, predicamos el perdón, predicamos la restauración, pero porque hemos sido restaurados y hemos sido perdonados, precisamente porque Dios perdonó nuestro pecado, ahora procuramos alejarnos de ese pecado. ¿Están aquí esta tarde? Miren lo que dice ahora el versículo 9 al 10.
Pero no hace falta que les escribamos sobre la importancia de amarse mutuamente, pues Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. O sea, ya lo están logrando. Es más, ustedes ya muestran amor por todos los creyentes en toda Macedonia. Aún así, amados hermanos, les rogamos que los amen todavía más. Diga conmigo, todavía más. En otras palabras, Pablo está diciendo, aunque ya seas un buen cristiano, ya sabes amar, ya sabes perdonar, ya sabes vivir en santidad, Pablo está diciendo, procura con cada día que pasa hacerlo más y más. Carga tu cruz todos los días. Nunca dejes de ser diligente en esta práctica de santidad. Debes de poner un esfuerzo, es decir, la gracia de Dios no se opone al esfuerzo humano. En otras palabras, la santidad debe de ser lo que buscamos y perseguimos todos los días de nuestras vidas. Y luego, versículo 11, pónganse como objetivo vivir una vida tranquila, ocúpense de sus propios asuntos y trabajen con sus manos, tal como los instruimos anteriormente. Aquí nos está llamando a ser pacificadores y no chismosos. No se metan en asuntos que no le incumben. Manténgase en sus propios negocios, en sus propios asuntos. Y luego habla de la ética de trabajo con sus propias manos. Es decir, antes es necesario vivir el evangelio, porque antes de predicarle a tu patrón, tienes que ser el mejor empleado de tu patrón. Porque si tú eres el mejor empleado de tu patrón, él va a decir, a este sí lo respeto, a este sí lo escucho, a este sí le hago caso, porque no me está hablando de los dientes para afuera. Hay una vida que él ejemplifica, hay una vida que él modela, y está por revelarme el secreto de dónde viene esa fuente y esa fuerza que le permite vivir de esa manera. Y los vamos a cautivar con nuestro ejemplo. Le dijo Jesús a los discípulos que sus buenas obras sean vistas por las personas, por la gente, para que vengan a conocer también la salvación. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tenemos que vivir en santidad. ¿Qué es lo que logra una vida de santidad? Cuando usted vive el evangelio, cuando usted no solamente lo predica, pero lo vive. Mire lo que consigue. 1 Tesalonicenses 4, versículo 12. Entonces, aquellos que no son creyentes, la persona que no es cristiana respetará la manera en que ustedes viven. ¿Sí vio eso? Cuando usted vive el evangelio, entonces cuando usted predique el evangelio, la gente lo va a respetar, la gente lo va a escuchar. Pero cuando usted predica una cosa y vive otra, usted va a perder todo sentido de credibilidad. Dios nos ha llamado como iglesia juntos a ser el reflejo de su carácter, que seamos amorosos y que seamos santos. ¿Sabe qué otra cosa ocurre en una familia? El parecido. O sea, si yo tengo hijos, tengo dos niños, y alguien viene y dice, mira, se parece a su papá. Eso como que provoca algo de orgullo en el padre, ¿no? Se parece a su mamá, o esos andados son del papá, y uno, hasta se siente rico adentro, como que ese es mi hijo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gente empieza a darle un parecido, a verle un parecido al niño con el papá. Y esa es la evidencia que es del papá. De la misma manera, nosotros somos los hijos de Dios. Somos los discípulos de Jesucristo. De ahí viene la palabra cristianos. Entonces debemos de estar buscando pretextos para parecernos a Cristo. Debemos de parecernos a nuestro Padre Celestial. Es cierto que nunca seremos perfectamente santos, pero Jesús sí lo fue. Y ahora, por adopción de Jesús, nosotros pertenecemos a la familia de Dios. En algún momento en nuestras vidas tenemos que darle un parecido a nuestro Padre Celestial. Tenemos que demostrar ese amor. Tenemos que vivir en esa santidad. Tenemos que vivir el evangelio. Ahora, habiendo dicho todo esto, la gran comisión de la iglesia la encontramos en Marcos 16:15, y no dice id y predicad, o no dice id por todo el mundo y sed un buen ejemplo. Por eso esto de crecer requiere dos dobleces. La gran comisión de la iglesia es: vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. Prediquen la buena noticia a todos. En otras palabras,
no solamente debemos buscar maneras de vivir el evangelio, tenemos que buscar maneras de predicar el evangelio. Imagínense que usted prende el noticiero y de pronto el reportero nada más está parado allí o sentado allí en el escritorio y no dice nada. Y él podría decir: yo estoy queriendo ser un buen ejemplo. Pero usted diría: no, ese no es tu trabajo. El trabajo tuyo es comunicarme las noticias, ¿sí? De la misma manera, nosotros como cristianos no basta con solamente ser buenos ejemplos. Tenemos que hablar, tenemos que comunicar el mensaje. Yo sé que hoy en día hablamos más por los dedos y hemos perdido la práctica, pero es tiempo como creyentes. Usted tiene que proponerse como creyente a volver a conversar, volver a hablar, volver a abrir la boca y usar su vocabulario para predicar de Jesús. Y hay frases célebres que nos justifican el no predicar el evangelio. Dicen algunos: es que un hombre sabio dijo: predica el evangelio y usa tus palabras si te son necesarias. Y suena bonito y lo quiere poner uno en Facebook y en Twitter y todo, pero hay un problema con ese refrán. Que el problema es que el mejor ejemplo de Jesucristo es ¿quién? Jesucristo. Y Jesucristo, cuando anduvo aquí en la tierra, no anduvo de aldea en aldea y de pueblo en pueblo, nada más parándose: véanme, soy un tremendo ejemplo. No, la Biblia dice que donde quiera que Jesús iba, él predicaba. O sea, no era suficiente ser el ejemplo, era necesario predicar. De la misma manera, nosotros tenemos este deber, mis queridos hermanos, de predicar. No es nada más el trabajo del pastor, del evangelista, del apóstol, del profeta. Es el trabajo de cada discípulo, es decir, el trabajo de cada seguidor de Jesucristo. ¿Cuántos seguidores de Jesús tenemos aquí? Entonces, es nuestro deber predicar el evangelio. Yo no sé a cuánto les ha pasado en alguna ocasión que alguien se refiere a su gozo o a su paz o su actitud en medio de una tormenta o de una calamidad, y alguien se refiere a cómo usted mantiene la paz, el gozo, una buena actitud, y dicen cosas como: yo no sé cómo le haces para ser así. Si a mí me hubiera hablado el patrón así, yo me lo hubiera echado encima, pero tú mantienes una paz. Yo quiero ser como tú. ¿No le han dicho alguna vez así? O si mi esposo me ha hecho lo que tu esposo te hizo a ti, no, yo ya lo hubiera botado por la ventana, pero tú ¿cómo le haces para aguantar? ¿Sí? O quizás te dicen: oye, en medio de tus problemas y en medio de tu adversidad, todos los días entras al trabajo con una grande sonrisa sobre tu rostro, y yo sé lo que estás pasando. ¿Cómo le haces para mantener el gozo? Y luego la gente dice cosas como: yo quisiera ser o yo quisiera tener lo que tú tienes. ¿Nunca le ha tocado algo así? Es una tremenda satisfacción. Ahora, cuando eso sucede, esos son los mejores cumplidos que recibe un cristiano, y es una de las mejores oportunidades que tiene un cristiano. Porque la Biblia nos llama la sal de la tierra. Cuando usted contagia a alguien más para que quieran lo que usted tiene, lo que usted posee, es que usted está fungiendo como sal de la tierra. ¿Qué es lo que hace la sal? La sal provoca sed. Se lo ilustro de esta manera. Si usted va al cine con su familia, antes de entrar a la sala, usted va primero a las palomitas, ¿verdad? Gloria a Dios por las palomitas del cine. Son las más ricas, son las más sabrosas. A veces no tengo tiempo de ver una película, pero me dan ganas nada más de pararme a comprar las palomitas, ¿sí? Y yo sé que voy a pagar mucho más de lo que valen, pero algo tienen, están bien sabrosas. Entonces usted va y se para y le dicen ¿qué va a pedir? Y usted, ahí tienen las bolsitas, los tamaños, ¿verdad? Ahí enfrente. Y usted ve la bolsita, la small, o sea, la pequeña, y es una bolsita así chiquita, así como de bebé, ¿no? Como que, no, esa no. Y luego la mediana está una pulgada más grande que la otra. Y luego la grande parece un tambo de basura, ¿no? Y usted dice: esa es la que yo quiero, porque voy a agarrar más por mi dinero. Y usted se lleva su tambo de palomitas y entra a la sala, empieza a ver la película, y allí está usted disfrutando de las palomitas. Pero usted se da cuenta que las palomitas tienen sal. Y a medida que usted va comiendo y comiendo y comiendo, le va dando sed y sed y sed. A la mitad de la cubeta de las palomitas, ahora usted tiene que volver a comprar ahora una cubeta de refresco para saciar la sed que le ha provocado la sal de las palomitas. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando eso sucede es que la sal ha cumplido o ha hecho su trabajo.
nosotros somos la sal de la tierra. Y la manera en que usted vive debe de provocar en otros la intriga, la sed, la curiosidad de qué es lo que él tiene, qué es lo que ella tiene. Pero ¿qué haces cuando tu vida despierta en alguien esa sed? No lo dejas sediento, le das algo de tomar. De la misma manera, cuando tu vida como sal despierta la sed en otro, tú tienes que aprovechar esa oportunidad para darle de beber, para predicarle el evangelio que le va a saciar el hambre y la sed para siempre. Tienes que compartir a Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Recuerdo que en una ocasión me invitaron a Monterrey, Nuevo León, México. Estaba yo ministrando en un congreso de jóvenes, un evento grande, habíamos varios oradores. Y la primera noche que llegamos dijeron, bueno, los vamos a llevar a cenar antes del servicio. Y es lo peor que le puede pasar a un predicador, cenar antes del servicio, por dos razones. Porque a la hora de estar predicando vas a estar eructando. Y número dos, como predicas, no importa que cenes justo antes de subirte, o sea, das tanto de ti y tanta fuerza que terminas con hambre, entonces cenas doble. Yo a veces me iba un fin de semana y regresaba a la casa 10 libras más grande, ¿no? Y mi esposa me decía, ¿qué te dieron? ¿Qué te hicieron? Entonces, ni modo, pues uno que es humilde y sencillo dice, pues no voy a dar problemas. Si me quieren llevar a cenar antes, pues me llevan a cenar antes. Y nunca desaprovechando la oportunidad de cenar, pues le entramos, bien y bonito. Ministramos en el evento y ya después del servicio vamos los 3 oradores, nos estamos quedando en el mismo hotel, en la misma planta, vamos en el mismo coche, con el mismo chofer. Y va rumbo al hotel y nosotros nos quedamos viendo así como que ahorita unos tacos o algo, ¿verdad? Pero nos habían llevado a cenar, entonces el chofer iba directo al hotel. Entonces de pronto uno de nosotros le preguntó al chofer, oiga, ¿no se puede parar aquí en el Oxxo? O sea, en la tiendita de la esquina. Y pues ya se paró y nosotros resignados a que no íbamos a cenar doble, entonces compramos gancitos y compramos panecitos y bueno, todo tipo de golosina. Y entonces nos vamos a la registradora. Y entonces yo saco mi cartera y le digo, señores, no se preocupen, yo pago. Y empiezo a sacar mi cartera y luego dice, no, dice, tú eres de afuera, tu dinero no vale aquí. Yo soy de aquí, tú viniste a mi ciudad, yo voy a pagar. Y luego dice el otro, no, pues ¿saben qué? Pues yo soy el coordinador del evento, yo voy a pagar. Y ahí estábamos y nos empezamos a pelear los 3 por quién iba a pagar. De pronto algo me dio por ver hacia la registradora y estaba la señorita bien sorprendida de lo que estaba ocurriendo. Volteo y le digo, jamás has visto que la gente se pelee por pagar, ¿verdad? Y ella dice, nunca. Y le pregunto yo, ¿quieres saber por qué nos estamos peleando por pagar? Ella me dijo, sí. Le dije, porque alguien pagó nuestra deuda y se llama Jesús. Nosotros somos ministros del evangelio y empecé a platicarle de Jesús. Porque cuando la gente ve algo en ti y se quedan asustados o asombrados y dicen, ¿qué tiene esta gente? Esta gente no es normal, esta gente es otro rollo, esta gente está fuera de serie. Digo, para bien, ¿verdad? Y luego usted tiene una oportunidad increíble de poder en ese momento, ya que fue ejemplo, ahora en este momento de predicar el evangelio. Aproveche cada oportunidad que el Señor le da de predicar el evangelio. Yo no sé si a usted le ha pasado que de pronto usted ve las injusticias, ve la maldad que hay en el mundo y hasta coraje le da. Yo en estos días con tanto terremoto y tanto catástrofe y lluvias y inundaciones y huracanes, ¿sabe lo que más coraje me da? Es esta gente que aprovecha la debilidad, la vulnerabilidad de otro para robarles, o entran a las tiendas que cerraron, rompen los cristales y saquean los negocios o roban a la gente y cosas por el estilo. Y eso me da rabia. Y cuando usted sienta ese tipo de enojo, no se sienta mal, es un enojo digno, es un enojo, vamos a decir, santo, hasta podemos decir, porque es una tremenda injusticia a veces las cosas que vemos. Pero ese enojo no debe permanecer meramente un sentimiento, lo tenemos que tornar en una acción. ¿Y sabe cómo podemos contrarrestar la maldad y el pecado que existe en el mundo? Siendo la luz, predicando a Jesús, compartiendo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ganando a otras almas, personas que antes vivían en iniquidad,
Personas que antes vivían en maldad, ahora traerlos a las plantas de Jesucristo para que sean salvos y sus vidas transformadas. ¿Cuántos dicen amén? Es más, ¿sabía usted que el no compartir con otros de Jesús puede ser un pecado? Normalmente nosotros pensamos del pecado en términos de quebrantar o violar mandamientos o hacer lo que no debemos hacer. Pero mire lo que dice Santiago, capítulo 4, versículo 17. Recuerden que también es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. O sea, pecado no es solamente lo malo que haces. Pecado también es lo bueno que no haces. Y el corazón de Dios es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y el mandato de Dios para sus hijos es predicar el evangelio. Y si no lo hacemos, eso también es pecado. Miren lo que dice 1 Corintios 9:16. Sin embargo, dice Pablo, predicar la buena noticia no es algo de lo que pueda jactarme. Estoy obligado por Dios a hacerlo. Qué terrible sería para mí si no predicara la buena noticia. ¿Sabe qué está diciendo Pablo? El predicar es tanto un deber del cristiano que cuando lo hacemos ni nos podemos palmear la espalda. No te puedes jactar. Y si no me aventé, le prediqué a aquella joven, le prediqué a aquel varón. No, yo soy un hombre digno y santo, aleluya. Dice Pablo, como cristiano, ese es tu deber. Ese es un cristiano normal, ¿sí? Está como el esposo cuando se pelea con la mujer y la mujer le dice, es que tú no pasas tiempo conmigo, y es que tú esto, y es que y puro trabajo. Y el marido dice, dale gracias a Dios que no te estoy engañando como el vecino a su esposa. Como que si el serle fiel a la esposa nos hace héroes. Eso nos hace normal. Ese es el deber de un esposo. ¿Está conmigo? No se palmee la espalda porque usted es fiel. Usted debe de ser fiel. De la misma manera, no podemos palmearnos la espalda porque predicamos y porque compartimos con alguien. Ese es nuestro deber. Pablo dice, terrible fuera si yo no predicara la palabra. Sería un grave pecado. Hablamos mucho de las buenas noticias, pero una buena noticia no es buena si no llega a tiempo. Tenemos que predicar el evangelio. Repito, alcanzar a los perdidos está en el corazón de Dios. En Lucas capítulo 15 encontramos una parábola, la parábola del hijo pródigo, una de las historias más famosas de la Biblia. Y la Biblia dice que un hijo se fue y tomó la herencia de su padre, vivió perdidamente, lo malgastó todo. Y cuando estaba deseando comer de lo que le daba a él de comer a los cerdos, dijo, volveré a mi padre y le voy a pedir que me deje ser uno de sus siervos. Y dice, entonces, versículo 20, regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, escuche bien, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Esta parábola igual se pudo haber nombrado, y quizás más correctamente se pudo haber nombrado, la parábola del padre amoroso. Porque lo que hace esta historia no es el pecado del hijo, sino el amor del padre. Y dice la Biblia que cuando el pródigo regresó, cuando todavía estaba lejos, su padre corrió. Ahora, Jesús está dando esta parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un padre que tenía 2 hijos, y empieza a contar la historia. Entonces, cuando Jesús dice que el padre corrió, yo no sé si ustedes entienden lo que Jesús está diciendo. En esta cultura era indignante para un hombre de edad correr. Si alguien debió haber corrido, debió haber sido el hijo hacia el padre y no el padre hacia el hijo. Pero Jesús está pintando la imagen de Dios como indignándose con el fin de alcanzar a un hijo perdido. Mi pregunta para ti es, ¿estás tú dispuesto a indignarte, a hacer algo fuera de tu zona de confort? ¿Estás tú dispuesto a entablar una conversación aunque te parezca raro? Es que si me le arrimo va a decir, pues qué loco, qué fanático este hombre, esta mujer está loco, está loca. ¿Estás dispuesto a hacer eso? Porque conoces que el corazón del padre es alcanzar a sus hijos perdidos.
¿Estás dispuesto a hacer algo fuera de lo normal con el fin de compartir el evangelio de Jesús? Eso es lo que tenemos que estar haciendo, siempre buscando oportunidades para compartir a Jesús. Y sabe que algo maravilloso sucede. Algo maravilloso sucede cuando tú tienes a un creyente nuevo en tu vida. ¿Sabes qué pasa cuando hay nuevos creyentes en tu vida? Esto te revive espiritualmente, te revitaliza la vida. El tener en tu entorno a personas nuevas en Jesucristo. Es la diferencia entre ir a Disneylandia con adultos versus con niños, ¿no? Cuando uno va a Disneylandia con puros adultos, los adultos llegan a Disneylandia y empezando en la taquilla, ¿no? Empiezan a renegar por el precio. ¿Sí? Oye, pues estos, ¿qué les pasa? ¿Y por qué cobran tanto? Y se supone que es para niños y empiezan a renegar. Y como ya les costó en la cartera, nada más donde entran, empiezan a renegar de todo lo demás. ¿Sí? Mira qué mal gasto de dinero, mira esas estructuras en vez de ayudar a los pobres y empiezan ahí a renegar. Y luego entramos al parque y lo primero que nos da es hambre. ¿Sí? Y otro motivo de renegar, porque primero no damos con los lugares. ¿Y dónde están los restaurantes? ¿Y dónde puedo comprar? Y luego vas y la hamburguesa está $18. Y vuelves a renegar. Pues esta hamburguesa la compro en 3 allá afuera. ¿Qué les pasa a eso? Y no la pasamos renegando. Y luego comemos y nos queremos dormir, la siesta, ¿no? Y los niños quieren andar jugando. Espérate, mijo, apenas estoy bajando la comida. Y luego no se diga, llegamos a los famosos juegos y la fila. ¿Sí o no? Otro motivo para renegar. Sobre todo cuando vemos el letrero que dice, si estás parado en este punto, en un mes llegas al juego, ¿no? Y uno se enoja. Y el adulto, oiga, su mejor momento es cuando nos vamos del parque. Los niños, el mejor momento es cuando entran. Para ellos realmente es un lugar mágico. Ellos quieren ver a los personajes que han visto creciendo en la tele. Ellos quieren ver la imaginación del señor Walt Disney. Y quieren disfrutar. Y a ellos se les pasan las horas como si fuera un ratito. Tienen toda la emoción. Y no se quieren ir. El peor momento para ellos es cuando se van. Nosotros es el mejor momento. Es el peor momento cuando ya es hora de irse. Escúcheme bien. De la misma manera, lamento decirle, y con todo el respeto que usted se merece, ya sabe que cuando dicen con todo respeto le van a faltar el respeto. Si usted es de esos que reniega cuando viene a la iglesia, es que ya está viejo. Y no tiene nada que ver con la edad. Estoy hablando del corazón. Porque a veces nosotros venimos a la casa del Señor, igual que el adulto cuando va a Disneylandia, siempre buscando qué criticar. Que la música está muy fuerte o está muy suave. Que el sermón está muy largo o muy breve. O que la iglesia está muy chiquita o muy grande. O muy fría o muy caliente. Y luego el pastor todos los domingos la misma oración de salvación. Ya me la sé, ya me la memoricé. ¿Sí? Ya la tengo como de timbre en mi celular. Ya, pastor. Lo mismo y lo mismo. Es que seguramente usted no tiene nuevos creyentes en su vida. Porque yo le garantizo que, mire, es más, le voy a dar la solución. El próximo domingo, véngase con alguien nuevo. Invite a alguien por primera vez a la iglesia. Haga lo que usted tenga que hacer. Usted, dígale, te pago la comida, te llevo, no sé. Tráigaselo a un bebé cristiano o a un no cristiano. Y yo le garantizo que su perspectiva va a cambiar. Lo mismo que usted antes le hacía renegar, ahora en vez de criticar al grupo de alabanza, usted va a orar por ellos. Señor, úsalos, Padre, que canten lo más bonito que nunca, Señor. En vez de criticar el sermón, va a decir, Señor, usa a mi pastor, Padre, que le suene mi pastor, que le pegue duro y que llegue al corazón de mi invitado. ¿Sí? Usted va a venir, ¿sí o no? Usted va a venir con una actitud diferente.
Usted va a llegar alabando y glorificando el nombre del Señor con la esperanza de contagiar al amigo. Y en vez de renegar de la misma oración, pastor, no se le olvide orar por los que no conocen al Señor. Haga la invitación, pastor, haga la invitación. ¿Sí? ¿Se da cuenta la diferencia? O sea, cuando uno tiene a personas nuevas en su vida, la cosa cambia. Uno vuelve a despertar la pasión por el Señor, la pasión por la iglesia, la pasión por la palabra del Señor. Y que no se entregue al Señor, porque después usted sale con un orgullo, híjole. Y ahora usted tiene el privilegio de ser parte del crecimiento espiritual, de la madurez espiritual y de esta nueva jornada en Cristo de su amigo o de su amiga. Usted demuéstreme una iglesia que no tiene un fluir constante de nuevos creyentes entrando a ella, y yo le voy a mostrar una iglesia que se ha estancado, que probablemente es aburrida y que cada día vez más está siendo irrelevante. ¿Por qué cree que Vital es una iglesia muy viva? Porque aquí hay gente nueva. ¿Por qué cree que siempre se mueve el poder de Dios? Porque siempre ustedes traen gente nueva. Yo estoy como Pablo, no los estoy regañando, les estoy diciendo, ya lo están haciendo, pero hay que hacerlo todavía más. Una de las formas en que Iglesia Vital ha crecido, es más, la más significativa, es porque ustedes han compartido de Jesús donde quiera que ustedes van. Ustedes escuchan que cuando viene gente nueva, siempre decimos, si nos visita por primera vez o entregó su vida al Señor, a la salida tenemos un regalo para usted. Y sí damos un regalo, pero pedimos, llénenos esta tarjetita, y tardan un minuto. Pero allí está la pregunta, ¿y cómo escuchó de Iglesia Vital? Y sabe, algunos dicen por Facebook o por Televisa o por Instagram, lo que sea. Pero la mayoría de la gente dice, a mí me invitó un amigo, a mí me invitó un pariente, a mí me invitó mi hijo, me invitó mi padre, me invitó mi tío, me invitó mi compañero de trabajo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros compartimos de Jesús, cuando nosotros amamos, y si usted está aquí el día de hoy y alguien lo invitó por primera vez, déjeme decirle, estoy convencido que la persona que lo invitó lo ama profundamente a usted. Esa persona lo ve a usted como una persona muy importante en su vida. Por eso lo invitó, porque es nuestro deber predicar el evangelio. Es nuestro deber vivir el evangelio y predicar el evangelio. Termino con esto mientras pasa el grupo de alabanza. Yo creo que usted se imagine por un momento que usted es un científico joven y brillante, pero de pronto se le da un diagnóstico de cáncer terminal. Usted decide que el tiempo que le resta usted lo va a dedicar, junto con su experiencia y su esfuerzo, a encontrar una cura para el cáncer, una enfermedad terrible que ha afectado su propia vida y la vida de innumerables más. Supongamos que de pronto usted encuentra la cura para el cáncer y simplifica el tratamiento al punto de que con una sola pastilla ahora todos los que sufren de cáncer pueden ser sanos. Yo le pregunto a usted, ¿qué haría usted con semejante descubrimiento? ¿Acaso usted diría, bueno, yo no soy una persona muy vocal, no se me vienen bien fácil las palabras, no me gusta hablar con la gente, soy introvertido, entonces no le voy a decir a nadie de esta cura que yo he encontrado para el cáncer? ¿Usted haría eso? Usted diría, ¿sabes qué? No importa que no tengo experiencia en conversar, en hablar, no importa que soy introvertido, esto vale la pena que yo lo grite a los cuatro vientos. Esto vale que yo me pare en la cima de la montaña para que todo mundo escuche y oiga de esta salvación, de esta sanidad que ahora yo les puedo proveer con esta pastilla a la cura del cáncer. Al no ser así, sería hasta criminal, hermano. Sería criminal de usted callarse semejante descubrimiento. Pues sabe que nosotros no tenemos la cura para el cáncer, tenemos algo todavía mayor. Tenemos la cura para la separación eterna de Dios. Y no podemos nosotros buscar pretextos para callarnos. Tenemos que gritarlo a los cuatro vientos. Tenemos que decirle a todo mundo. Me encanta esta frase del gran predicador británico Charles Spurgeon,
Él dice: si los pecadores serán condenados, al menos que salten al infierno por sobre nuestros cuerpos. Que nadie vaya allí sin haber sido avisado y sin que nadie haya orado por esa persona. En otras palabras, si nuestros amigos y amados se van a ir al infierno, que no sea porque no oramos por ellos, que no sea porque no les compartimos de Jesús, que no sea porque les dimos mal ejemplo, que no sea porque no les predicamos el evangelio. Si se van al infierno, que sea porque es lo que eligieron. Deliberadamente ellos decidieron: me voy a ir al infierno, y tuvieron que saltar por encima de mi cadáver para llegar allí. Que sea algo intencional de su parte, que no quede por nosotros, porque nuestro deber como creyentes es predicar a Jesús, predicar el evangelio y vivir el evangelio. Le voy a pedir que se ponga de pie conmigo. Le voy a invitar a hacer algo. Le voy a dar los siguientes 20 minutos, escuche bien. Le voy a dar los siguientes 20 minutos para que usted piense en 5 personas. Ahora, yo sé que todos conocemos a más de 5, pero vamos a empezar con 5. Yo quiero que usted piense en 5 personas que usted quiere ver que Dios alcanza. Compartía el miércoles un testimonio muy poderoso. Una hermana de aquí de nuestra iglesia, yo no sé cuántos recuerdan, algunos todavía no estaban, pero el año pasado fuimos al nuevo edificio cuando iban a empezar las remodelaciones y todo, y en el piso escribimos nombres de personas que queríamos que Dios alcanzara. Y me testifica esta hermana y me dice: pastor, yo hice algo peculiar. Dice: yo a mi hija, dice, nada más le he resentido una cosa. Dice: ella es una buena muchacha, ella va a la iglesia y ama al Señor, pero hay un grupo musical cuya música no me agrada para nada. No me gusta el mensaje que comparten a través de su música, pero es la banda favorita de mi hija. Y me obedecen todo, pero esa banda musical, ese grupo musical, no puedo conseguir que la deje de escuchar. Dice: entonces cuando fuimos a escribir los nombres, yo vi a mi hija y le dije: ¿sabes qué? Si no vas a dejar de escuchar ese grupo, yo voy a poner los nombres de ellos aquí para que Dios los salve y que dejen de cantar esa música que no agrada a Dios. Pasaron los meses y vino la hermana corriendo un día y me enseñó en su celular. Me dice: mire, este es el Instagram de la voz líder, del muchacho, el principal de la banda. Y era una foto de saliendo, él saliendo de las aguas bautismales y acababa de rendir su vida a Jesús. Y él anunciaba al mundo que tenía un Salvador. Y anunciaba que se descomponía el grupo musical porque ahora él iba a escribir música para Dios. Ella dice: ahora voy a regresar a tomarle la foto al hombre para decirle: mira, yo era una de esas que estaba orando por ti. Y sabe, cuando nosotros oramos por las personas, es lo que yo le voy a invitar a hacer, a pensar en 5 personas. Y vamos a tomar un momento para orar por ellos, porque antes de hablarle a la gente de Dios, hay que hablar con Dios de la gente. Y usted diga: Señor, me gustaría que mi papá, que mi mamá, que mi abuelo, que mi primo, que mi compañero, que mi patrón, que mi empleado, me gustaría que estas personas te conocieran. Pero recuerde, no solamente se trata de orar, se trata de vivir y de predicar el evangelio. Es decir, decirle: Señor, si me quieres usar a mí, yo estoy dispuesto a hacer mi parte, a hacer lo que yo tenga que hacer para que ellos te conozcan. 20 segundos, piense por un momento, 20 segundos. Y en unos momentos vamos a adorar y le voy a dar un tiempo con Dios. No hay lugar acá al frente más que un pequeño espacio. Los que quieran venir pueden venir, pero si usted está ahí en su lugar, usted puede hablar con Dios, interceder por estas personas, porque los ganadores de almas primero tienen que ser personas quebrantadas por las almas, personas que oran y que lloran por las almas. En el nombre de Jesús. Ahora sí, adoramos el nombre del Señor. Queremos crecer, Señor. Queremos ver que nuestros amados vienen a tus pies y son salvos. Queremos madurar para ser un buen ejemplo, y queremos tener la valentía para predicarles el evangelio. Levante sus manos ahora. En el nombre de Jesús vamos a adorar su nombre.
Te adoramos, Dios. Abre tu corazón. Habla con Dios un momento. Oh, te necesitamos, Dios. Te necesitamos, Dios. Tú nos has salvado. Tú nos has redimido. Pero hay otros que están perdidos aún. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida, Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vino a buscar y a encontrar lo que se había perdido. Vino a darte una vida y una vida en abundancia. Él nos ama. Él nos ama. Él pagó el precio de nuestro pecado. Y porque hemos sido hechos libres del pecado, porque Él nos ama nos llama sin culpa y nos llama santos y nos llama justos, ahora vamos a vivir una vida justa. Vamos a vivir una vida santa. Vamos a vivir el Evangelio. Vamos a predicar el Evangelio. Y vamos a disponernos a ser usados por Dios para alcanzar a los perdidos. Si tú estás aquí en esta tarde y no conoces al Señor Jesús como tu Salvador, como tu Señor, te queremos invitar. Ábrele tu corazón. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados cuando nos confesamos, cuando reconocemos que le necesitamos. Romanos 10 dice que hay que creer con el corazón y confesar con la boca que Jesús es Señor. Si has creído, queremos ayudarte a confesar. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. El resto de la iglesia contigo, repitiendo esta oración al cielo. Dile: Señor Jesús, te entrego mi vida y mi corazón. Te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento, Señor. Hazme una nueva persona. Quiero vivir para ti. Quiero agradarte. Te confieso, mi Señor y Salvador. Por mi salvación te doy gracias. En tu nombre oramos, Jesús. Amén y amén. Iglesia, ¿puede darle un fuerte aplauso al Señor en esta hora? Él nos ama. Dile al que está a tu lado: Dios nos ama. Dios te ama. Dios te ama. Oh. Nos ama.
Vamos a darle un aplauso fuerte una vez más al Rey de Reyes, el Señor de Señores. Amén. Les animo, hermanos, vamos a vivir en santidad. La santidad es el fruto de nuestro conocer a Dios, de vivir a su lado. Es el fruto que podemos enseñar a otros. Así que les animo todos los días de estar en la presencia de Dios y producir ese fruto que es la santidad. Bueno, ya estamos para despedir. Solamente les quiero decir una vez más, tenemos las invitaciones para Casa Vital ahí al salir en el lobby. Tome una invitación, todavía hay tiempo para unirse a nuestras Casas Vital. También si tú estás aquí con nosotros por primera vez, tenemos un regalo para ti ahí en el lobby. Para ahí y te darán un regalo, te pedirán información a cambio para seguir orando por ti. Amén. Vamos a orar y así estaremos despedidos en esta tarde. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por lo que has hecho con cada uno de nosotros en esta tarde, Señor. Te pedimos, Señor, que tú vayas con cada persona, Señor, que estés con ellos esta semana, que ellos puedan pasar tiempo a tu lado, Señor, en tu presencia, Señor, que ellos nos puedan estar aparte de ti, Señor, y que puedan nos enseñar ese fruto de santidad, Señor, en todos lugares, en todos donde nos encontremos, Señor. Padre, que podamos llevar tu evangelio a cada persona, Señor, y ser el evangelio a través de nuestra vida, a través de nuestras palabras. Te damos gracias una vez más en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias. Amén y amén. Bendiciones, nos vemos el siguiente domingo.